Muchas gracias, Iván, por recordar. Entonces, nos quedamos con los trastornos de la alimentación. Las dificultades en la alimentación son frecuentes en la infancia y se estima que entre el 25 y un 35% de lactantes y preescolares sanos y entre un 40 y 90% de niños que presentan dificultades a la hora de alimentarse, la gran mayoría corresponde a dificultades leves, mientras que solo el 1 al 5% cumple con criterios de trastornos alimentarios clínicos. Entonces, estamos hablando de que los infantes, estamos hablando desde edades de nacimiento hasta alrededor de los 5 años, existe una prevalencia en una población que tiene dificultades en cuanto a la alimentación. Este porcentaje es menor en cuanto a los pacientes que tienen algún diagnóstico clínico o algún trastorno alimentario clínico. Sí, entonces es muy importante. Sabemos que la población es muy alta y si se dan cuenta, creo que eso incide mucho en que la mayoría de los participantes del día de hoy del curso, la mayoría son maestros de preescolares o de edades tempranas, o psicólogos que trabajan con niños, terapeutas del lenguaje o especialistas en el área del lenguaje que trabajan únicamente con niños. Entonces, sí tiene un factor importante el hecho de el por qué estamos hoy aquí. ¿Cuáles van a ser los principales problemas de la deglución? Una disfunción de la fase preoral. ¿Qué quiere decir esto? La relación que tiene nuestro pequeño con la comida. Entonces, el desarrollo que está creando, o sea, la comida cuando se la presentamos es de su agrado o ya desde ahí, al momento de la comida, el niño está predispuesto a rechazarlo, aunque ni siquiera ha visto el alimento. Toda esta disfunción de la parte preoral es un problema. La situación, la dinámica de cómo el niño establece su conducta ante la hora de la comida. Si hay una falta de sello labial, también. Si existen movimientos involuntarios del maxilar inferior, incremento del tiempo de contacto entre los labios y la cuchara, o sea, si permanece por mucho tiempo la cuchara dentro de la boca y el niño no es capaz de soltarla. Si existe también el reflejo de mordida, alimentos múltiples para tragar, un aumento del tiempo de tránsito oral, esos niños que mastican mucho tiempo el alimento y lo permanecen en la boca o incluso lo mastican y al final simplemente lo escupen. Si existe una disfunción motora de la lengua, que no esté realizando los movimientos adecuados durante la masticación, alteraciones mecánicas por arco palatino elevado, son aquellos pacientes que tienen paladar ojival o paladar alto. Retraso del disparo del reflejo deglutorio son aquellos niños que sienten aquí como que les queda la comida y empiezan a hacer para poder bajar el bolo alimenticio. Exageración del reflejo nauseoso, aquellos niños que apenas sienten alguna textura dentro de su boca y empiezan a tener esta respuesta de querer vomitar. Que existe hipersensibilidad de la cavidad oral. Y aquí hago un paréntesis. No, cuando hablo de hipersensibilidad, no quiere ser necesariamente adentro de su boca, puede ser incluso en sus labios o en su cara. Y también la prolongación de la apnea deglutoria en la fase orofaringea. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente está teniendo dificultades al momento de deglutir asociadas a su respiración. Entonces, todavía no logra coordinar los periodos de respiración durante la deglución. De estos problemas, ¿tienen alguna duda o han tenido experiencias observando que alguno de sus pacientes tiene estas características? La maestra Miriam me mueve la cabeza que sí. A ver, coméntenos, maestra Miriam. Bueno, yo ahorita no doy terapia del lenguaje todavía, pero en mi grupo tengo un chiquito de autismo que él come bien, come solo, pero después de un rato, si siente alguna basura, aunque ya se haya comido la misma comida, no sé por qué lo hace, pero después se da otras 2 cucharas y ya le da asco, yo creo que porque se llena,
él no habla y y empieza con el arco reflejo del vómito y lo quiere sacar. Y me llama mucho la atención porque, o sea, es la misma comida, se la comió y ya casi al final del plato, casi siempre hace lo mismo. Es algo conductual en este caso. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes ir retirando el alimento antes de que lo finalice. Ah, ok. Sería una estrategia como para, o sea, sírvele su porción normal y antes de que finalice se lo retiras y si tú consideras que a lo mejor y comió muy poco o quedó todavía con hambre, le cambies el alimento por otro. Y lo mismo, le retiras antes de que finalice el alimento para observar si es algo conductual o es algo que tenga la sensibilidad, porque me dice si es ya casi al final de sus alimentos, entonces sí siento que es algo conductual ya. Sí, sí, porque, o sea, todo el alimento es igual. Por ejemplo, hoy comió ensalada rusa y bien se la comió y ya casi al final quiere vomitarlo, ¿no? Sí, ya es algo que él asocia, termino de comer y tengo que realizar esto, es algo conductual. Ok, Talia, gracias. ¿nos quieres comentar? Sí, por ejemplo, de los múltiples intentos, ¿dónde está? Intentos múltiples para tragar. Puede ser, por ejemplo, con la carne, cuando la mastican, la mastican, la mastican y, por ejemplo, toman agua porque tratan de tragarla, pero de plano no pueden y se sigue quedando ahí la carne. Sí, en este caso yo recomiendo que la carne, el bocado, lo acompañen de otra consistencia. Por ejemplo, un puré de papa, arroz, una pasta, para que al momento de tragar la porción sea menor y la consistencia que sea más fácil de masticar. Cuando se revuelva con el bolo alimenticio le permita al niño que sea más fácil tragarla para él. ¿Sí? Entonces, en el bocado que se mete el niño, la carne es de menor tamaño a la consistencia blanda o más fácil de manejar, para que el niño vaya también de manera gradual ir midiendo sus bocados de comida en cuanto a la carne. Entonces, cuando tú veas que ya va regulando esta parte de que, se le hace más fácil, voy a ir incrementando los bocados. ¿De qué manera lo vamos a ir regulando? Tú vas a entregarle la carne primero cortada, ¿sí? Y vas a ir midiendo los trocitos y le vas a decir, lo vas a acompañar con la pasta, lo vas a acompañar con una cucharada de carne. Esto lo hacemos en terapia. En casa lo tiene que emplear la mamá también, porque si solamente lo trabajamos en terapia y en casa la mamá no lo está trabajando, el avance que tenga el niño pues no va a ser el mismo, va a tardarse un poco más. Entonces, de esta manera gradual, vamos a ir metiendo la carne hasta que veamos que tenga la habilidad suficiente para poder masticar el bolo alimenticio únicamente de carne y poderlo tragar. ¿Y de qué forma como directa podríamos ver como la intervención de esta cuestión aquí en la deglución con el lenguaje, con las dificultades en el lenguaje? Ok, nosotros tenemos, en sí, aquí en esta parte de poder deglutir, utilizamos lo que es pues, no, el velo del paladar. ¿Cómo se puede relacionar posterior si esta función de mi paladar no, o esta habilidad de mi paladar no se desarrolla posteriormente? ¿De qué manera se va a asociar con el habla? Muy bien. Hay diferentes puntos de articulación en cuanto a los sonidos del habla. Por ejemplo, cuando nosotros decimos mamá, el fonema se articula con los labios. Si nosotros decimos, por ejemplo, coco, ¿qué estamos moviendo o de dónde recae el punto de articulación del sonido? En nuestro velo del paladar. ¿Cómo hago conciencia de este sonido? Le voy a colocar la mano al niño acá. Y el niño va a sentir como hay una ligera vibración ahí. O al menos ahí se está moviendo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si el niño no adquiere la fuerza en su velo del paladar,
va a tener dificultades para producir las palabras que empiecen con, que tengan el sonido de la K, de la J, de la G, que son sonidos que su punto de articulación recae en el velo del paladar. Ok, una última preguntita. Desde aquí podríamos ver como alguna relación de los niños que hablan de forma nasalizada. Sí. Miren, conocemos que existe una motricidad gruesa, que es el hecho de que los niños corran, caminen, pateen, brinquen, se agachen, etcétera, etcétera. También sabemos que hay una motricidad fina, que es el hecho de que los niños aprendan a rasgar, a cortar, a escribir, a ensartar, todas esas habilidades. De la misma manera, yo he asociado la parte de la deglución y el habla como la motricidad fina y la motricidad gruesa del lenguaje. ¿Cuál sería mi motricidad gruesa? Que el niño tenga las habilidades para poder comer, alimentarse o deglutir los alimentos de forma adecuada. Todas estas habilidades se adquieren a qué edad? En los primeros meses de vida, alrededor de los 6 meses hasta los 3 años. Entonces, desarrolla el niño toda esta habilidad o esta motricidad gruesa del lenguaje. ¿Cuándo se va a ir perfeccionando esta motricidad fina que ya es el habla? A partir del año, año y medio, que es donde empiezan a salir sus primeras palabras, pero para esto el niño ya tuvo que tener por lo menos 6 meses preparándose con la alimentación complementaria. ¿Sí? Por ejemplo, un niño que tiene dificultades para articular pelota, en lugar de pelota me dice elota, pero yo veo que al niño siempre es así. Entonces, no me puede producir esos sonidos porque no tiene conciencia fonológica o porque tiene una debilidad muscular, porque tiene dificultades al momento de coordinar su respiración y en lugar de respirar por la nariz, está respirando por la boca. Entonces, tengo que ver todos esos factores durante mi evaluación para saber cuál es la raíz del problema y de dónde voy a poner en práctica mi plan de intervención. ¿Sí? Entonces, todos este tipo de cuestiones de la deglución se van a asociar posteriormente a un trastorno de habla. Por consiguiente, lo mismo pasa, por ejemplo, con las dificultades en el aprendizaje. Un niño que tiene dificultades para leer y escribir, por lo regular es porque habla y escribe, escribe y lee a cómo habla. Entonces, tengo yo que ir teniendo esos foquitos de alarma en cuenta para saber si puedo prevenir un trastorno mayor. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a intervenir desde la parte de la deglución, pensando que es mi motricidad gruesa, para que posteriormente mi paciente no tenga dificultades en el habla. ¿Ok? Guadalupe, ¿nos quieres comentar algo? Sí, por ejemplo, hay niños que no articulan igual la R fuerte y en cambio hacen como la R francesa o como esta parte pareciera que lo hacen desde la garganta, pues, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con parte de la respiración o con parte de la deglución. La cuestión del fonema R tiene que ver con una cuestión de la movilidad de la lengua. ¿Recuerdas que el primer movimiento que realiza la lengua es levantar la punta de la lengua para llevar el bolo alimenticio a la mitad? Entonces, nosotros tenemos que enseñar al niño que para poder producir este sonido, la lengua tiene que hacer esto, una constante vibración. ¿De qué manera puedo hacer que mi niño haga conciencia de esta vibración? Primero, hacerlo visual para él. Un ejercicio que trabajo yo son las vibraciones, pero de manera visible. Entonces, primero hago que lo lleve de afuera hacia adentro. Trabajo primero las vibraciones en sus labios, que él haga este ejercicio. Después, le pido, saca la lengua, vamos a vibrar la punta de tu lengua. Ya sentiste cómo es una vibración en tus labios. Ahora saca la punta de la lengua y lo vamos a ver. Y le hago. Muy bien, ya lo realizaste. Ahora,
Vamos a colocar la punta de la lengua sobre tus alvéolos y en esa parte vas a hacer el mismo ejercicio. Pero ya lo llevó de la manera visual, de afuera hacia adentro. ¿Sí? Y de esa manera lo hace ya de una manera consciente el niño. ¿Ok? Disculpa, Ok. es que no se ve cómo haces los ejercicios. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. Y, ok, trabajamos el fonema de la R. Les decía que lo tienen que llevar de afuera hacia adentro. Entonces, el primer ejercicio es que el niño tome conciencia de lo que es una vibración. ¿Cómo lo va a trabajar él? Con los labios primero. Entonces, trabajamos trompetillas con labios haciéndolo. Después, la lengua de fuera. Y por último, le explicamos al niño dónde tiene que colocar su lengua para adquirir el punto de articulación del fonema R y hacer vibrar su lengua. Si el niño ya sabe colocar, vibrar su lengua y ya hace conciencia del movimiento que tiene que realizar, el punto de articulación se le va a hacer muy fácil para él y lo va a lograr producir. ¿Sí? Igual tenemos que tener en cuenta que los puntos de articulación de otros idiomas son más fáciles que el español. Por eso muchas veces los niños logran como que hacer no logran más bien hacer esta diferencia en cuanto a dónde tengo que colocar en lugar, a ver, los colores y los números. ¿Cómo es más fácil que los aprenda a repetir un niño? ¿En inglés o en español? A ver, ¿cómo creen que es más fácil que los aprenda a En inglés. En inglés. en inglés? Porque Y en español usa la R. eso tiene un porqué. ¿Cómo se dice azul en inglés? Blue. Blue, blue, blue. A que yo diga azul, ¿sí? Hacen mis labios, mi lengua diferentes puntos de articulación. Vamos con otro. ¿Cómo se dice rosa en inglés? Pink. ¿Sí? Únicamente muevo mis labios. Pink. Ahora si lo digo en español, a. ¿Sí? Observan todos los movimientos que tiene. Entonces es más complejo todos los movimientos articulatorios que tiene que realizar el niño. Por consiguiente, el niño dice, pues en lugar de decir rosa, no me voy a estar complicando y mejor digo pink, que es más fácil de producirlo para el niño. ¿Sí? Mariana, ¿quieres aportar algo igual? Una duda, ¿ya terminó de leer el último punto de la prolongación de la apnea deculatoria? Sí. Ah, es que ese sí no lo recuerdo. Este tiene que ver con la cuestión de que el niño no logra coordinar su respiración durante la deglución. Sí, son muchos niños que, por ejemplo, durante el momento que están alimentándose, sacan el alimento por la nariz o sienten que se van a ahogar. La cantidad de líquido se la toman quizás igual de poquito en poquito, no pueden tomar un trago completo de agua porque igual sienten que se van a ahogar. Gracias. ¿Cuáles serían las manifestaciones que vamos a observar? Va a haber quizás arqueamiento o rigidez del cuerpo durante la alimentación, irritabilidad o reducción de la alerta durante la alimentación, rechazo de alimentos sólidos y líquidos, rechazo al cambio de texturas y selectividad, tiempo de alimentación prolongado, eso quiere decir mayor a 30 minutos, succión débil durante el amamantamiento, masticación débil, tos o arcadas durante las comidas. Las arcadas es el reflejo de vómito. Ahogos y apneas durante las comidas, derrame de alimentos por boca o nariz, tendencia a escupir el alimento o al vómito, cambios en la voz luego de comer, retraso del desarrollo oromotor, patologías respiratorias alta o baja recurrente,
ganancia de peso y talla menor a la normal. También el babeo. Aparte de estas, igual hay unas que son muy raras que nosotros podamos observar, como si mi niño empieza a cambiar de coloración en sus dedos, si se le empiezan a poner moraditos, puede ser que el niño igual se esté sobre exigiendo mucho al momento de comer, o si al finalizar de alimentarse termina sudoroso. Igual es algo que me está dando como un foco de alarma de que el niño se está exigiendo mucho o nosotros le estamos exigiendo mucho al niño en su alimentación. Aquí les compartí una escala de la funcional de la deglución. Es igual, viene en un artículo que les compartí y va clasificando el grado de severidad de la deglución. Puede ser severo, moderado o leve. ¿Okay? Y también la severidad de la disfagia, que es el trastorno que está relacionado a la deglución, así se llama, disfagia. Cualquier trastorno o dificultad que tenga que estar relacionado con la deglución, la vamos a diagnosticar como una disfagia. Puede ser disfagia de tipo motora o disfagia de tipo sensitiva. Igual viene clasificado desde lo que es normal, la respuesta normal que vamos a esperar, hasta leve y una severidad, un nivel alto de complejidad, que es ya, por ejemplo, cuando el paciente se es alimentado por un método alternativo, que no ingiere ningún alimento por la boca. Quiere decir esto, que puede estar alimentado con alguna, con una sonda o igual con una gastro. ¿Ok? Bueno, pues el día de hoy se nos acabó, pero nos vemos el viernes. Deseo que el día de hoy haya sido, pues, lo que esperaron, y si no, pues que sea más de lo que esperaron también. Que el aprendizaje que se están llevando el día de hoy no quede nada más aquí, sino que tengan la oportunidad de verdad de leer la información. Quizás en el momento que se las envié, dijeron, es mucha información. Lean primero los artículos que crean que les van a servir a ustedes en base a los pacientes que tienen. Les mandé artículos en específico que viene información sobre parálisis cerebral o daño neurológico. Viene también un artículo sobre síndrome de Down. Tiene artículos sobre lo que es las fases de deglución. Todo lo que vimos hoy viene en los artículos que les envié. Entonces, chéquenlo cuando tengan oportunidad. Les comento de nuevo, el grupo de WhatsApp va a quedar abierto para cualquier duda que tengan posterior, o si necesitan asesoramiento en cuanto a algún caso clínico en específico, igual tengan la confianza para escribirme y con gusto las voy a ir asesorando. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda o quieren algún comentario de retroalimentación? ¿Qué les pareció la primera clase? Muy interesante. ¿Dónde estaba que no había visto yo su curso? Pero definitivamente tiene que seguir enseñando. Es el primero que estamos haciendo de terapia miofuncional. Es el primerito. Sí, la verdad es que van a venir posteriormente más cursos y esperamos pues igual que así como nos estamos viendo ahorita de manera virtual, tengamos la posibilidad de conocernos en algún momento en persona también. Entonces, vienen igual muchas cosas en camino, pero pues vamos poco a poquito. Una pregunta, ¿usted es terapeuta de lenguaje o...? Sí, yo soy terapeuta de audición y lenguaje. Ah, ok. Sí, muy bien, súper. Ok. ¿Alguien más que quiera complementar algo? Pues yo agradecer, la verdad es que sí tenía muchas, muy altas expectativas de este curso y creo que sí las estoy cubriendo. Reconocerle el que pues tenga esta accesibilidad para hoy. Creo que por la necesidad de ser mamá del lenguaje me ayudó a investigar muchísimo
el lenguaje y he encontrado que en nuestra zona, bueno, en mi zona, se corta. Sí, se entrecorta. Bueno, lo escribo. Ajá, te lo agradecería mucho porque no quiero quedarme con la incógnita de qué es lo que me querías decir. Ok, Guadalupe, te cedo la palabra. Sí, bueno, pues agradecerle, realmente sí es un tema muy importante y creo que es como algo, bueno, para mí nuevo, no sé si en sí es nuevo o ya tiene bastante, no sé qué es teoría o no sé, pero finalmente tiene mucho que ver esta parte, pues no, porque creo que la alimentación, toda esta cuestión de la masticación, toda esta cuestión que vimos, finalmente sí tiene mucha relación con pues con los fonemas, con la articulación, ¿no? Y entonces, o el hecho de hablar, ¿no? Entonces, para mí es súper, súper interesante. Y bueno, la del viernes, espero no perdérmela porque pues va a estar muy interesante, mucho más, creo, por las actividades ya en práctica, pues, ¿no? Que se van a realizar. Pues le agradezco de antemano. Nada que Muchísimas agradecer. Les agradezco a ustedes por la confianza. gracias. ¿Alguien más? Yo también estoy muy contenta por su participación. No es tan común la terapia miofuncional, o al menos yo no la había escuchado, y creo que es más certera en cuestión a la intervención con niños que tienen problemas en la articulación, en el lenguaje, porque lejos de tardarnos mucho para lograr el objetivo, creo que este tipo de terapia te lleva como exactamente al punto en el que tenemos que empezar y eso me tiene muy emocionada, por eso estoy muy contenta del día viernes porque sé que vamos a tener pues muchas respuestas de intervención para nuestros niños. Y muchas gracias por su paciencia, por responder todas nuestras dudas. Y sé que es mucha información, pero pues igual ya queda de nosotros seguirlo preparándonos, ¿no? Y leerlo con más calma. Así que muchas gracias. Estamos muy, bueno, yo estoy muy contenta también por el curso. Y así como dice Mariana, si tienen dudas, escríbanlas y el viernes las podemos resolver también, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguien más había levantado la mano? Ahí vi que alguien levantó la mano. No me digan que no. Bueno, Talía dice que en su estado ha buscado mucha información al respecto y no ha encontrado. Le agradezco mucho la accesibilidad de compartirnos sus conocimientos porque lamentablemente ya había recurrido a otros colegas suyas y no estuvieron dispuestos a compartirme conocimientos. Muchas gracias. Ok, bueno. Pues al final el aprendizaje es para eso, ¿no? Para compartirlo, porque si no lo compartes, pues se queda ahí y no da función a nada. En cambio, que cuando tú enseñas lo que sabes, creo que es más funcional porque de esa manera no se te va a olvidar y vas comprobando que lo que sabes lo tienes que poner en práctica, ¿no? Entonces, pues, de nada, a ustedes realmente les agradezco mucho que hayan tenido la confianza para poder recibir este curso. Entonces, nos vemos. ¿Alguien más? Perdón, una duda. ¿Usted tomó la terapia miofuncional aquí en México? ¿Se preparó aquí o fue en el extranjero? No, me preparé aquí. Mucho de lo que aprendí fue porque estuve 5 años trabajando en un centro y me dieron la oportunidad de que lo que iba aprendiendo lo iba poniendo en práctica. Tuve también trabajando durante 7 años con una neurorehabilitadora pediátrica. Entonces, muchas de las cosas que aprendí fue con ella. Igual tuve un estudio acerca de la intervención logopédica en pacientes con daño neurológico y bueno, sí, casi todo es en base a la experiencia, pero obviamente yo he tenido igual como ustedes, ¿no? Buscar investigar, el acercarme a personas que veía que estaban poniendo y yo decía, ¿y por qué aplicas esta estrategia con él? Y ya me explicaban, no, pues porque tengo que activar este músculo, entonces por ejemplo, hay muchas, en la actualidad, en cuanto a terapia del lenguaje, hay muchas metodologías, porque son nuevas, porque vemos que igual lo nuevo es como que acapara más.
Por ejemplo, la terapia del taping. No con todos los pacientes se puede realizar, ¿sí? Y cuando algo está de moda, lo quieres aplicar en todos. Entonces, no es así. Lo mismo pasa con la terapia miofuncional. Van a haber ejercicios que van a servir para un tipo de paciente y para otro tipo de no. Por eso es muy importante que nosotros, como terapeutas, conozcamos cuáles son las cualidades y habilidades que vamos a desarrollar en nuestro paciente, cómo nos llega a nosotros y cuál va a ser el progreso que nosotros vamos a implementar durante ese periodo de intervención. Sí, es muy importante y que ustedes como terapeutas reconozcan igual que cada paciente es totalmente diferente. Pueden venir con el mismo diagnóstico de síndrome de Down, tener la misma edad, pero tener las habilidades totalmente diferentes. Entonces, cada plan de intervención que ustedes realicen tiene que ser personalizado y especializado en las características de cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, pues entonces me despido, las dejo que descansen, que ya disfruten de su casita, de si tienen que cenar, si no han cenado. Nos vemos el viernes. Igual procuren ser muy puntuales porque empezamos a las 6 en punto. Y de recomendación, pues si tienen algún contratiempo, pues cancélenlo porque el viernes va a estar muy, muy buena la clase, ¿sí? Entonces, nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias. A ustedes. Bye.